Hola, saludos, bienvenidos una semana más a esta su clase de intermedios de la Iglesia Cristiana Hispana del Norte de Orlando con su pastor el reverendo Héctor Santiago y esta es su maestra Olga. En esta semana vamos a continuar con la unidad número 5, la lección número 22 y esta resulta ser la última unidad, concluimos esta unidad que se tiene el tema Ve y diles, el llamado al evangelismo personal. El título de la misma es Cuéntalo al mundo. El versículo clave de esta lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Nueva versión internacional. Y esta es, yo diría que una versión un poquito diferente al versículo clave de la semana pasada que estudiamos, que estaba en Mateo 28, el versículo 19, que decía: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el tema sigue entrelazado y seguimos hablando. Y esta semana queremos concentrarnos en 3 puntos diferentes. Y es, número 1, que la Gran Comisión, cómo eso se aplica al presente, al día de hoy que estamos viviendo, que todos, cada uno de nosotros está llamado a dar misiones o a ir. Y por último, la responsabilidad de alcanzar al mundo debe ser compartida por todos los creyentes, no solo los que son misioneros a tiempo completo, sino por cada uno de nosotros. Todos tenemos esta responsabilidad con la cual cumplir. Y para poder estudiar la palabra del Señor un poco mejor y poder entenderla más profundidad, vamos a pedir al Señor que aclare nuestras mentes y nos ayude a poder internalizar su palabra a través de la oración. Oremos. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu infinita misericordia y tu santo amor. Te pido, Padre amado, que te quedes con nosotros en todo momento y que seas tú dirigiéndonos a través de tu palabra. Cristo, te pido que seas tú bendiciendo y guardando a cada uno de los jóvenes que están recibiendo este mensaje tuyo, los adultos también de igual forma, Padre amado, sé con ellos y todas sus familias. Que no importa lo que esté pasando en el mundo, podamos mantener nuestra mirada en ti y tener fe solamente en ti. Gracias por tu infinita misericordia y tu santo amor que nunca nos abandona y siempre estás con nosotros. Y sobre todo, gracias por la salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús Cristo hemos orado. Amén. Ok. Pues como estábamos diciendo, vamos a hablar de 3 puntos. Vamos a empezar con el primer punto, que es que esta comisión en el momento presente y cómo eso alcanza a todo el mundo. Para comenzar eso, voy a pedirles que vean ahora en pantalla primeramente todos los pasajes que tengo aquí listados para la lección del día de hoy. Por favor, pausen y tómense el tiempo de leerlo y marcarlos para referencia más rápida al estudiarlos. Bueno, de vuelta, muy bien. Pues vamos a comenzar con el primer pasaje que queremos que leamos y discutamos y lo encontramos en el Evangelio de Juan, que es el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 y es el versículo 16 y dice así: por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un versículo que no lo sabemos de memoria en realidad. No lo leí porque me gusta asegurarme que estoy leyendo todas las palabras como están escritas exactamente en la Biblia. Pero este es un versículo que cuando uno lleva mucho tiempo en la iglesia es uno de los primeros que uno se memoriza. Y en el Departamento de Educación Cristiana de los Niños siempre se enfatiza mucho y se les enseña a los niños este versículo, porque es un versículo que nos habla de algo muy esencial, que es la razón de todo el cristianismo, de que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Uni quiere decir uno, génito que es el único. Dios un solo hijo, tenía uno solo y ese único que tenía lo dio para que muriera en una cruz, para que nos pudiera proveer a nosotros salvación a través de ese sacrificio que él hizo. Así que lo hizo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que
Ahora entiendes por qué este versículo es tan importante, porque es que comienza con algo sumamente importante, que es que el amor de Dios es la causa, es el motor que logra que todo este proceso de conocimiento del Señor y salvación exista. Es porque nace de ese principio, del amor de Dios hacia nosotros. Vamos a ver qué nos dice Marcos 16:15, que lo leímos ya al principio. Eso es nuestro versículo clave, como dijimos. Le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Quién fue este que les dijo eso a los hombres, a los discípulos? No es nada menos que Jesús el que está dando este mandato. Dice que vaya y cumpla esto terrenal, vayas por todo el mundo. Y porque decimos bien claro, vaya por todo el mundo y anuncie las buenas nuevas a toda criatura. Eso quiere decir que no importa de qué raza, qué religión, de qué cultura, a toda criatura. Este evangelio es accesible para todos, no para unos pocos, sino es para todos. Y el pueblo de Israel al principio puede que haya tenido problema entendiendo eso, pues los israelitas estaban siempre, tenían su religión y había muchas religiones paganas alrededor de ellos y ellos eran muy cuidadosos. Pero Jesús, cuando vino, no solamente vino a traer salvación para los israelitas, sino que Jesús quería que ese mensaje que él traía fuera llevado a todos los demás y que este conocimiento de salvación llegara a todos los que estaban alrededor de ellos, incluyendo a los que los israelitas llamaban gentiles. Vamos a ver qué nos añade la Biblia en este aspecto. Vamos a Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, 14 y 15 nos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Estos dos versículos tienen muchas preguntas y son preguntas de tipo retóricas. ¿Qué quiere decir una pregunta retórica? Retórica quiere decir que es una pregunta la cual ya tú sabes la contestación. Tú estás haciendo la pregunta, pero tú sabes que la persona que está escuchando esta pregunta conoce la contestación. Y simplemente es una pregunta que se hace para provocar un recordatorio, para poder dar ejemplo de algo o para enfatizar algo que uno está tratando, el mensaje que está tratando de llevar a cabo. Vamos a ver la primera pregunta. Nos dice: ¿cómo invocarán a aquel a quien no ha creído? O sea, nos está diciendo cómo invocar a aquel a quien no han creído. O sea, que si la persona no ha conocido de Jesucristo, de esa salvación de Dios, no puede invocarle, no le puede orar. ¿Y cómo creen a aquel de quien no han oído? O sea, en otras palabras, si nosotros no salimos y les hablamos, ellos no pueden creer en algo de lo que nunca han tenido conocimiento. La otra: ¿y cómo dirán si no hay quien les predique? ¿Sabe? Aquí el escritor nos sigue recordando que nosotros tenemos que cumplir con ese mandamiento que encontramos, esa gran comisión en Marcos 16:15, de que vayan y prediquen la palabra a todos, para que puedan conocer, para que puedan oír de eso. Y nos dice quién tiene que ser enviado. Nosotros, todos que ya hemos conocido, lo hemos aceptado como su Salvador, somos los que somos llamados a continuar llevando este mensaje hacia adelante. Quiero que ahora me acompañen a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea que una vez nosotros cumplimos con ese mandato de llevar el mensaje a otros, entonces ¿qué sucede? Que la fe viene por oído del mensaje. Durante el tiempo que Jesús estuvo caminando en la tierra, que estuvo aquí, la gente, muchos de ellos vinieron a tener fe y creer en él por cosas que vieron, viendo milagros,
viendo cuando él estaba hablando a las multitudes y le oían, pero no solamente lo estaban oyendo, lo estaban viendo. Pero nosotros vivimos ahora en un tiempo en donde Él no está aquí físicamente con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos acompaña y sabemos que está la presencia del Señor aquí con nosotros, pero físicamente no lo estamos viendo. Y a veces sí hemos podido ser testigos de milagros que el Señor ha hecho en vidas. Hemos visto, yo en mi caso he visto milagros de sanación, de curación y milagros de cambios de vida que tú no pensarías que la única forma que ciertas vidas pueden ser transformadas es simplemente a través de un milagro de Dios, y yo he sido testigo de eso. Pero aquí estamos hablando de que muchos no van a poder hacer nada a menos que sea que el mensaje les llegue. La fe va a venir por lo que llegue a sus oídos. ¿Y quién es responsable de eso? Nosotros, porque tiene que salir la voz de nuestra boca para que llegue a los oídos de otros. Veamos entonces ahora que que nosotros hacemos esto, llevar el mensaje, pero que hay otros que se dedican exclusivamente a llevar el mensaje a otros. Y esas son las personas que nosotros conocemos y llamamos misioneros. Personas que dedican su vida a ir a sitios remotos en el mundo donde el mensaje de Jesucristo todavía no ha llegado. Y tienen que luchar contra muchas barreras culturales, muchas reglamentaciones que pueden existir en ese lugar, leyes, diferentes situaciones que lo hacen sumamente difícil. Sabemos que hay muchas partes en el mundo donde la Biblia no es aceptada. Es un delito el tener una Biblia. Hablar de Jesucristo es un delito. ¿Sabe? Eso está pasando hoy en día, en el momento presente. No estamos hablando nada más en los tiempos de los discípulos, luego que Jesús murió y que los cristianos eran atacados por los romanos, eran cazados como animales, tirados a ser matados por leones o amarrados a varas, encendidos en fuego. Era terrible la persecución que los cristianos sufrieron en aquel tiempo. Pero esa persecución no ha terminado en el día de hoy, para que ustedes lo sepan, porque ustedes viven aquí en Estados Unidos. Nosotros vivimos en Florida, pues no tenemos ese tipo de persecución. Sí, puede que te encuentres con una persona que difiera de tus ideas y a veces discuta el tema contigo en una actitud y una forma no apropiada. Pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que salen a otras partes del mundo donde exponen su vida para llevar el mensaje de Jesús. Y esos son los que llamamos misioneros. Y vamos a leer qué dice Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 15 al 19. Y dice así: y a ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Este es Pablo hablando y dándole las gracias a los filipenses por haberse ocupado. O sea, ellos mandaban una ofrenda de amor para ayudar a Pablo durante sus tiempos de necesidad y mientras él estaba llevando el mensaje. Pablo estaba encarcelado y no tenía forma de poder suplir sus necesidades, y esta iglesia se ocupó de hacer eso por este grupo de hermanos. Y la semana pasada hablamos un poquito de eso, pues esta semana estamos expandiendo de cómo él estaba tan agradecido de eso. Y recuerden que él les dice: no se lo estoy diciendo porque quiero echarle vanagloria y hacerlos resaltar para que se crean mejor que nadie, sino para que ellos entiendan que sí, que se tome en consideración el sacrificio que ellos han hecho para ayudarle a él, que su contribución ha sido algo importante y vital para el mantenimiento de ellos. De igual forma, nosotros hoy en día
tenemos que procurar ayudar misioneros. Como les mencioné la semana pasada, los misioneros no solamente tienen que estar en sitios lejanos. Cuando ahorita mencioné misioneros me refería a los que viven bien lejos y que sufren persecuciones y cosas así. Pero en estos momentos también tenemos misioneros locales, gente que vive aquí mismo. Que yo, como dijimos, vivimos la iglesia de nosotros está localizada en Castleberry, Florida, y cerca de Castleberry hay otro pueblito que se llama Sanford, y en ese pueblito hay una cantidad un porcentaje un poquito alto de pobreza. Y ¿sabes qué? Podemos llegar ahí. Y el mismo pueblo que nosotros vivimos. Hay zonas donde viven personas sumamente pobres que apenas tienen para pagar la renta de ese mes y que viven cheque a cheque y que en cualquier momento pueden quedar como. Pueden quedar sin casas. Pueden quedarse en la calle porque no tienen que no van a tener posiblemente la capacidad de poder pagar luz, agua, la electricidad, pagar el alquiler del sitio, pagar el carro, pagar el seguro del carro, pagar el teléfono. O sea, la lista es larga de la cantidad de responsabilidades que tiene una persona, sobre todo cuando tienen una familia, cuando están casados, mamá y papá tienen muchas responsabilidades económicas encima y a veces ustedes que son jovencitos no caen en cuenta de eso, de que mamá y papá tienen muchas responsabilidades económicas y tienen muchas cosas con las cuales cumplir. Pero en medio de todo esto, a veces cuando nosotros pensamos que lo que tenemos nosotros es poco y miramos al lado, esos tienen aún mucho menos de lo que tenemos nosotros. Y si te piensas que no tienes mucho, en realidad eres rico comparado con, como les dije, con otras personas en el mundo. Por eso es importante que aun cuando tú creas que tú tienes poco, si tú apartas un poquito de dinero y lo vas guardando en un potecito, ese poquito va creciendo. Y a lo que tú pienses que sea poco, si tú lo pones para trabajar en la obra misionera, te aseguro a ti que el Señor va a hacer que ese poquito que tuviste se multiplique y sea de bendición. Porque lo más importante no es la cantidad, sino con qué clase de corazón tú lo diste. Si fue un regalo genuino de corazón de que tú quieres llevar, que la palabra del Señor se lleve a otros y poder ayudar a estos misioneros que se van en fe ciega de que el Señor les va a proveer, porque puede que estén en sitios donde ellos no puedan trabajar para suplir sus necesidades, pero ellos quieren llevar el mensaje de Dios y sacrifican comodidad y lujos por llevar la palabra de Dios. Así que el apoyo de nosotros es algo necesario. Acércate a tu maestra de escuela bíblica, acércate a alguien que tú conozcas en la iglesia y pregunta, ¿cómo yo puedo ayudar para cooperar con misioneros? ¿Qué hay en nuestra iglesia para ayudar a los misioneros? Pregunta y acércate. Vamos a ver entonces cómo nosotros no solamente podemos ayudar económicamente, sino cómo nosotros podemos ser parte y participar y ser misioneros. No solamente hablando que está al lado tuyo, maybe se puede una vez al año, se puede organizar una actividad en la iglesia donde tú puedas participar de una forma que tú hagas un trabajo que sea de tipo misionero. Mira, juntarte con otros jovencitos e irte a ayudar a limpiar casas de ancianos de la iglesia, de gente que tú sabes que son ancianitas en la iglesia, que no tienen familiares que los puedan ayudar ni los puedan apoyar, se pueden ir a ayudarles a limpiar los patios si viven en casa. Con patios, ayudarles a recoger que si tienen la grama muy alta, o si dentro de la casa ustedes notan que los baños no han podido ser lavados propiamente porque físicamente ya ellos no pueden limpiar de la misma forma que limpiaban antes, tienen sus ventanas sucias. Miren, ir a hacer eso es una forma de trabajo misionero y mientras están ahí se les habla del Señor. Y porque gente que va a la iglesia no quiere decir que hayan conocido al Señor, porque déjame decir, la iglesia es como un hospital para las almas enfermas. Y hay muchos que a veces están y les toma tiempo en realmente aceptar a Jesucristo. Y a veces cuando tú llegaste a la casa de ese viejito, el que vive al lado, pues se va a preguntar qué está pasando y qué están haciendo. Y tal vez ese vecino es el que no ha conocido al Señor. Y tu ejemplo, lo que ustedes estén haciendo en ese momento como grupo o tú personalmente, les va a hablar. Y si la persona te pregunta qué hace, le puedes explicar y le dices sí, porque nosotros somos de la iglesia
y el Señor me instó y le haces claro que es el Señor que ha puesto en tu corazón esa motivación de servicio para ayudar a esa persona o lo que sea que estás haciendo en ese momento. Vamos a leer qué nos dice en 2 Corintios 8 y vamos a ir al capítulo 8, a los versículos, 9 al 11 y después del 12 al 15 y dice así: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo rico por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en quererlo hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que la buena gana propusieron. ¿Sabe? La Biblia nos dice aquí que una vez lo hemos recibido este mensaje, que debemos que proponernos poner la obra de enseñar este mensaje a otros y hacerlo de forma que lo llevemos en acción, que es lo que estábamos hablando. Y vamos a concluir leyendo del 12 al 15 que dice: porque si a uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobrará, ni al que recogió poco le faltaba. O sea, en otras palabras, cuando tú vas a trabajar a esa casa o lo que sea, vamos, estoy usando de ejemplo eso de limpiar la casa. Cuando tú llegaste ahí, puede que tú recibas unos halagos de agradecimiento que tal vez tu espíritu, tú lo necesitabas oír de alguien que apreciara lo que tú estás haciendo, porque uno debe hacer las cosas sin esperar nada a cambio, ni siquiera el gracias. Pero a veces una persona se siente agotada, se siente cansada y una palabra de aliento de que gracias porque hiciste esto por mí, gracias porque lo que tú has hecho es algo bien bonito, bien importante, voy a orar por ti. Eso es lo que a lo mejor lo que tú necesitabas oír en ese momento. Por lo tanto, es algo recíproco. Cuando tú estás dando porque a ellos les faltan cosas económicas o cosas físicas, eso no quiere decir que no hay también necesidades de tipo ¿qué? Espirituales. La igualdad se va a basar en diferentes cosas. Y de esto podríamos estar hablando muchos ejemplos, muchas formas que se puede esto aplicar y poner en nuestras vidas. Pero quiero dejarlo sencillamente con algo en su mente. Dar e ir son dos cosas. Tenemos que ayudar a dar para ayudar a sostener a otros que lleven el mensaje, y lo otro es ir, ser nosotros los que llevemos el mensaje. Entender que Dios dio a su Hijo, o sea, Él dimos dar e ir. Dio a su Hijo Jesús, que fue ¿qué? Que fue a una cruz. Dios no dio, o sea, dar e ir. So, Dios cumplió con los dos términos de dar y de ir. Y a través de eso es que hemos podido llegar a donde estamos aquí hoy. Gracias a esa gran comisión, porque alguien le habló a mis abuelos y mis abuelos le hablaron a mi papá y mi abuela le habló a mi mamá y ellos me hablaron a mí. Yo conozco del Señor y hoy en día estoy aquí hablándole a otros de igual forma, de que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y como tu único Redentor. Nos vemos dentro de 2 meses, si Dios quiere y lo permite. Dios les bendiga mucho y hasta marzo, la semana entrante, estarán con su maestro José David. Continúen aprendiendo y estudiando la palabra del Señor. Amén. Bye.